todos, saludos Cuicuy y bienvenidos a un nuevo vídeo de Cobayas España. Para el vídeo de hoy me acompañan Brownie y Artai, que están comiendo enozolernal y también algunas florecillas que hay por ahí dispersas que les he puesto para enriquecer un poco el heno. Este es nuestro segundo vídeo sobre cómo afrontar unas vacaciones o viaje cuando tenemos cobayas. Si no has visto el primer vídeo en el cual hablamos sobre qué hacer con nuestras cobayas cuando nos vamos de viaje y no podemos llevarlas con nosotros, te recomendamos que lo veas haciendo clic en la tarjetita que os dejamos por aquí arriba. En este nuevo vídeo hablaremos sobre cómo viajar con cobayas, que será la opción a la que nos veremos abocados si no podemos dejar a nuestras cobayas al cuidado de alguien responsable, de confianza o en una guardería especializada en animales exóticos. Tal y como explicamos anteriormente, las cobayas son animalitos que se estresan muchísimo cuando hay cualquier tipo de cambio en su entorno o su rutina. Esto incluye también cuando hay mucho ruido, cuando los manipulamos de una forma un poco brusca, por lo que un viaje obviamente no es algo bueno para ellos. Así que debemos evitarlos en la medida que nos sea posible, siempre que podamos recurrir a dejar a nuestras cobayas con alguien de confianza o en una guardería especializada en exóticos, deberíamos optar por esa opción. Pero a veces la vida nos pone en situaciones en las cuales no tenemos este tipo de opciones y nos vemos obligados a viajar con nuestros cobayas. Y es por ello que estamos haciendo este vídeo con información y consejos de cómo afrontar este proceso de viaje con cobayas del modo menos estresante, tanto para ellas como para ti. Resumidamente, las tres claves fundamentales a la hora de elegir un medio de transporte y viaje con nuestras cobayas son las siguientes. En primer lugar, que permita que las cobayas viajen con nosotros en la cabina o camarote. Esto quiere decir que no nos obliguen a separarnos mandándolos a bodega, a maletero o a un espacio reservado para mascotas. En segundo lugar, que sea lo menos estresante posible para cobayas, o lo que es lo mismo, que sea poco ruidoso y tenga poco ajetreo, poco vaivén y movimiento. Y en tercer y último lugar, que tenga el menor número posible de transbordos. Lo ideal es que no tenga ninguno, pero en el caso de que no podamos evitar hacer transbordo, debemos intentar que sean lo más breves posible. Además de tener en cuenta todo esto a la hora de elegir el transporte y viaje, debemos tener en cuenta también que debemos acomodarlos lo máximo posible, siempre respetando la normativa que se aplique según el medio de transporte y la empresa en la que estemos viajando. Debemos acordarnos también de llevar todos los elementos que serán necesarios durante el viaje y después del viaje, es decir, cuando lleguemos a nuestro destino y nos instalemos en él. Demasiada información de golpe, no te preocupes. A continuación vamos a desglosar y profundizar en todo esto, dividiendo el viaje en sus 4 fases principales, que son la planificación del viaje, la preparación del viaje, el proceso de viaje y el alojamiento temporal en la residencia provisional. En la primera fase, la fase de investigación, debemos llevar a cabo una investigación en profundidad para elegir el mejor medio de transporte y viaje posible de entre todas las opciones que tenemos. Si estás viendo este vídeo es porque estás precisamente en esta fase de planificación, por lo que estás en el lugar correcto para encontrar mucha de la información que vas a necesitar para afrontar esa experiencia con tus cobayas. Debemos elegir el medio de transporte que sea lo menos estresante posible para cobayas. Ordenados de mayor a menor estrés para las cobayas, tenemos estas opciones: el autobús o ferry, el coche, el avión y el tren. A excepción del viaje en coche, para el resto de opciones de transporte debemos informarnos debidamente sobre la normativa que aplique la empresa de transporte para el tema de las mascotas, de cómo viajar con mascotas, ya que estas normativas varían bastante dependiendo del país o países en los que ofrezcan sus servicios y también bajo el criterio de cada empresa. Hay que mentalizarse de que viajar en cualquier medio de transporte que no sea nuestro coche particular va a implicar una serie de dificultades debido a todas las restricciones que hay para el viaje con animales, especialmente con roedores. La inmensa mayoría de operadores ferroviarios, aerolíneas, empresas de autobuses o transporte marítimo no admiten viajar con cobayas. De todos ellos, los más estrictos son siempre los aviones
y los que suelen ser menos son los trenes. Esto es obviamente en términos generales, ya que como decimos dependerá de la empresa, del país y de muchos factores distintos. De ahí que debamos investigar para informarnos en profundidad sobre cuáles son las opciones que tenemos cada uno de nosotros. En términos generales podemos concluir que el tren va a ser siempre o casi siempre la mejor opción para viajar con cobayas, ya que es la menos estresante y también de las que menos restricciones suelen poner para viajar con ellos en cabina con nosotros. En el caso de que la empresa de transporte en la que queremos viajar sí que permita viajar con cobayas, debemos informarnos en detalle sobre la normativa que aplican para gestionar el viaje con este tipo de animales. Y debemos asegurarnos de poder cumplir todos y cada uno de los requisitos. Entre estos requerimientos se encuentran los siguientes: el tipo y dimensiones del transportín requerido, el peso máximo entre el transportín y las cobayas que viajen dentro de él, el número máximo de cobayas por transportín, el número máximo de transportines por viajero, en qué parte del medio de transporte pueden viajar. Esto es a lo que nos referíamos anteriormente de cabina o camarote versus el bodega, maletero o espacio reservado para animales. Si necesitan algún tipo de cartilla sanitaria o certificado veterinario conforme cuál es su estado de salud, esto suele ser bastante común en los viajes internacionales, y el precio del billete por cobaya o transporting con cobayas. La siguiente fase del viaje es la preparación para el viaje, o lo que es lo mismo, prepararnos, alistarnos para llevar a cabo ese viaje. Básicamente esto se traduce en alistar, en disponer las cosas que vayan a necesitar nuestras cobayas de cara a la realización de ese viaje. Primeramente necesitamos el billete o ticket, el boleto con el cual vayan a viajar nuestras cobayas. También la cartilla sanitaria o certificado veterinario que nos haya requerido la empresa de transporte para poder realizar el viaje con ellos. Y después tenemos el transporting. Debe adecuarse a las dimensiones máximas que especifique la normativa. En el caso de los aviones, la normativa que se aplica es la normativa IATA. Y dentro de estas medidas, obviamente, debemos intentar que sea lo más amplio posible, especialmente si van a viajar varias cobayas dentro de él, para que no se choquen y puedan moverse cuanto más mejor. Sobre todo si el viaje va a ser bastante largo, es decir, de más de 3 o 4 horas. Obviamente no hay que meter cobayas que se lleven mal o que no suelan convivir dentro del mismo transportín para el viaje, porque pueden pelearse, igual que pueden pelearse cuando los metemos en un recinto. Si una cobaya está muy estresada, se choca con la otra, es más fácil que salte y ataque al otro. Lo ideal es que sea de plástico y no de tela, porque la tela pues es menos higiénica, especialmente en estos animalitos que se orinan y hacen sus necesidades en el transportín. Y también debe estar lo más ventilado posible. Si es un transportín con transparencias, es decir, que tiene un techo a través del cual podemos ver lo que hay dentro, no le da la intimidad suficiente a las cobayas. Así que deberíamos llevar aparte algún tipo de tela fina para disponer por encima, para así darle privacidad a la cobaya. Obviamente no debemos tapar todos los agujeros de ventilación porque el animal necesita respirar, pero sí una gran parte de esa transparencia si es el caso de que la tenga. Si podemos elegir un transportín que no la tenga, siempre será lo mejor. Y por último recomendamos que tenga una puerta con barrotes para poder colgar el bebedero. Esto es sobre todo en viajes de más de 3 o 4 horas, es decir, viajes largos. Pero aún así, lo ideal es que siempre tengan un bebedero para beber si les entra la sed. No es la mejor idea poner a nuestras cobayas de buenas a primeras en el transportín el mismo día del viaje, porque es más fácil que se estresen. Lo óptimo es hacer un periodo de entrenamiento previo, es decir, unos días antes del viaje, empezar a poner a las cobayas que vayan a viajar pues 1 hora, 2 horas dentro del transportín para que se acostumbren a él y vean que no es nada malo. No los metamos a la fuerza, intentemos que entren del mejor modo posible. Por ejemplo, podemos ponerles comida dentro y que ellos mismos entren al dejarles la puertecilla abierta. Que no vean que es algo malo en el que los van a meter a la fuerza, ni mucho menos. Tenemos que conseguir que la experiencia sea lo más tranquila y relajada para ellos. En cuanto a la colocación del transporte en el vehículo, en el caso de que vayamos a viajar en coche, debemos asegurarlo bien con un cinturón. Esto es súper importante para evitar que en un frenazo los animales se lleven golpes o si hay un accidente los animales puedan morir. En caso de viajar en tren, avión, autobús o ferry, es decir, en servicios de transporte que dependen de una empresa ajena, debemos llevarlos siempre a nuestro regazo, como ya hemos dicho. No permitamos que nos obliguen a llevarlos a bodega, a un espacio para mascotas o al maletero.
Esto es sumamente estresante para ellos, hay otros animales, a lo mejor perros, ladrando, haciendo ruido, el transportín se moverá más, no podemos estar revisando las cobayas para ver cuál es su estado, no podemos acariciarlas, por ejemplo, para tranquilizarlas, así que bajo ningún concepto debemos permitir que manden a nuestras cobayas a alguno de estos sitios. En el suelo del transportín debemos poner un suelo o lecho absorbente, como lo hacemos en su recinto normalmente, y yo personalmente recomiendo usar empapadores con adhesivo para que así no se estén moviendo si las cobayas corretean o si el transportín se zarandea en algún momento. Debemos ponerles también mucho heno, cuanto más heno mejor, porque eso les va a servir no solo como comida y como entretenimiento, sino también como refugio, como guarida. No tenemos que ponerles casetitas, sino que directamente se refugian en el heno. También podemos ponerle, sobre todo si el viaje es bastante largo, un pequeño cuenco de cerámica. Yo recomiendo que sea cerámica para que no se mueva tanto y se pueda volcar tan fácilmente, que sea lo más pequeñito posible, tipo hámster más bien, y que sea antiderrame, que son como que se envuelven. Os pondré por aquí fotillos para que lo veáis, para que así no se desperdicie tanto pienso por el suelo. En lugar del pienso o combinado con el pienso, podemos optar también por un suplemento antiestrés como este de Bunny, que también os dejaremos por aquí la imagen, y si no podemos conseguirlo, podemos optar por flores de manzanilla, que sean frescas, que sean lavadas o que sean deshidratadas ya para estos animalitos. Ayudará a que se relajen y a que no estén tan estresados durante el viaje. Es recomendable ponerle bebedero, pero si el viaje es de más de 3 o 4 horas tienen que tener bebedero sí o sí. Por eso decíamos lo de las rejas del transportín. Debe ser un bebedero antigoteo, porque si le ponemos un bebedero que gotee, uno de estos baratillos, lo que va a pasar es que las cobayas acabarán empapadas al final del viaje, porque se irá soltando el agua, sobre todo si es un coche o un autobús, el vehículo en el que viajamos, y eso es súper antihigiénico y malísimo para su salud. Especialmente recomendadísimo ponérselo si hace calor. Opcionalmente también podemos llevarnos vegetales y algunos snacks de su agrado para darles durante el trayecto. Importante que los vegetales los llevemos en algún tipo de tupper, que guardemos pues en una bolsita térmica de loncheras, de llevarte la comida al trabajo, para que se mantengan lo más frescas posible. ¿Qué decir en cuanto al proceso mismo de viaje? Pues que debemos hacerlo lo más cómodo y tranquilo posible. Para ello, además de tener el transportín debidamente preparado, como ya hemos especificado en el punto anterior, debemos mantener el transportín todo el tiempo con nosotros. Y si nosotros tenemos que ir al baño o cualquier cosilla, dejarlo pues en manos de otra persona con la que viajemos, que sea de estricta confianza. No podemos dejar el transportín solo, desatendido, o lo que decíamos ya anteriormente varias veces, no permitir que lo manden a bodega, maletero, etc. De verdad que esto puede tener consecuencias muy malas en estos animalitos, se asustan muchísimo, especialmente si el vehículo aparte hace ruido, así que para nada permitamos esto. Debemos ir revisando a las cobayas cada cierto tiempo para asegurarnos de que están bien, de que a pesar de que estén en shock, pues a lo mejor vayan comiendo un poquito. Podemos acariciarlas para tranquilizarlas, darles algún snack o un trocito de vegetales. Y asimismo debemos revisar que no se les agote el heno, especialmente el heno y el agua. El pienso es un poco igual, porque ya sabéis que en su dieta es una mínima parte de ella. Si se les agota, deberíamos reponerlo. Por eso es mejor, sobre todo si viajamos en avión o en tren, que le pongamos mucho heno y mucha agua antes del viaje para que les dure todo el rato. Debemos procurar que el transportín sufra el menor movimiento, el menor ruido posible, que vaya en relativa oscuridad, es decir, que no le esté dando el sol de forma directa durante bastante rato, ni tampoco el aire acondicionado de forma directa durante bastante rato. Y esa oscuridad les dará a ellos la sensación de intimidad, de estar resguardados como si estuvieran protegidos en una caseta, en un túnel o en cualquiera de esos elementos de los que ellos hacen uso habitualmente para sentirse resguardados y protegidos. Y en último lugar, vamos a hablar sobre cómo preparar el alojamiento temporal en la residencia provisional, ya sea un hotel, la casa de alguien o el lugar en el que vayamos a estar. Debemos asegurarnos de llevarnos la suficiente cantidad de heno, pienso y lecho o suelo absorbente que vayamos a usar durante todo el tiempo que vamos a estar fuera. Esto claramente en el caso de que no tengamos garantías de poder comprar más de esos productos desde el lugar donde vamos a estar. Si por ejemplo nos vamos a la casa de alguien y sabemos que podemos comprar online más de esos productos en la tienda habitual, pues entonces no tenemos por qué llevarnos tanta cosa, que es más equipaje, más volumen y más incorde. Pero si no tenemos garantías, debemos llevarlo sí o sí. El agua y vegetales podemos conseguirlos fácilmente en cualquier supermercado, por eso el problema radica principalmente en heno, pienso
y el suelo absorbente. Sé lo que probablemente estás pensando, que es cómo voy a llevarme tanta cantidad de heno, cómo voy a llevarme tanta cantidad de pienso. Pues bueno, algunos tips para ahorrar espacio, especialmente en el caso del heno, son optar por henos en formato compacto. Personalmente recomiendo estos tres, que son el Harvest Stacks de Oxbow, que son como unos rollos de heno Timothy. Creo que el pack es como de 1 kilo, si no recuerdo mal. Luego tenéis los Maxi Pellets de la Pradera Online, si vivís en España, que los tienen creo que tanto de Timothy como de otro tipo de henos. Y son como unos pellets, o sea, heno súper compactado en unas barritas. Obviamente es mejor el heno en hebras porque es más natural, a ellos les entra mejor, por así decirlo, pero si no podemos llevarnos esto, mejor llevarlo otro a no llevar nada. Y si no podéis encontrar ninguno de estos dos, cualquier heno que vendan compactado en bloques compactos, que sea de buena calidad, os vale. Sabéis que el heno tienen que tenerlo sí o sí las 24 horas del día. Si no lo tienen, problemas dentales, problemas digestivos y lo de siempre. No os aventuréis a llevar un heno nuevo de buenas a primeras al viaje. Aseguraos antes, desde casa, de que os lo coman, de que sea de su agrado, ponérselo varios días. Hay que ver si lo comen, si les entra fácilmente, si lo dejan tirado, por ejemplo en el caso de los pellets, porque es un formato distinto o lo que sea, entonces mejor no arriesgarse a llevarlo y depender de eso, porque luego corremos el riesgo de quedarnos sin heno durante el viaje. Para el alojamiento temporal también podemos llevarnos un bebedero antigoteo y un cuenco pequeño de cerámica antiderrame, que serán los mismos que usemos durante el mismo viaje. Opcionalmente también podemos llevarnos una enera para disponerles el heno y que no desperdicien tanto, sobre todo si es en formato hebras, pero si vamos a usar los pellets no es tan necesario, podemos ponerlo en el propio comedero. Personalmente recomiendo optar por eneras de este tipo que vais a ver en imagen porque se pueden encartar y portar fácilmente, así no tenemos que estar con el problema del espacio. También podemos llevarnos otras cosas que necesiten nuestras cobayas de forma concreta por problemas médicos concretos de cada una de ellas, la medicación, suplementos que le haya indicado el veterinario y demás. O también elementos de los cuales hagan mucho uso y creáis que los van a echar mucho en falta durante el tiempo que estéis fuera de casa. Esto puede incluir camitas o a lo mejor un túnel. Y por último, en cuanto al propio recinto, existen unos parques plegables que son ideales para llevarlos a cualquier sitio. Se pueden montar y desmontar súper fácilmente. Tienen hasta enganches para bebedero y los hay específicos para interior, específicos para exterior o incluso un combinado que sirve tanto para interior como para exterior. Os voy a dejar por aquí una imagen de uno de ellos, este lo podéis conseguir en la Pradera Online, obviamente pues vale un dinerillo, pero es una inversión de cara a los futuros viajes que podéis hacer, no solo el que vais a hacer ahora, sino los próximos que se os aventuren en los próximos años. Y de ese modo no tenéis que estar rompiéndoos la cabeza con montar y desmontar con los conectores, con los paneles, pero si lo preferís y podéis, también podéis hacer eso, es decir, llevaros la cubeta, los paneles, los conectores y todo el tema de la jaula o recinto CIC para montarlo en la residencia temporal. Y esto ha sido todo en cuanto a este vídeo. Recordad que tenemos el otro hablando sobre qué hacer con nuestras cobayas cuando no podemos viajar con ellos. Si os ha gustado y os ha sido de ayuda, no olvidéis darle a me gusta, suscribiros al canal para más vídeos sobre cobayas, activar la campanita para no perderos ninguno de nuestros vídeos y nos vemos en el próximo vídeo de Cobayas España. ¡Felices vacaciones!